de que yo coja alguna palabra biológica, una palabra de biología, y lo coloque como parte del contexto de un caso. ¿Entiendes? Ahora, si ustedes han llevado bien su biología, no, ya no es asunto mío. ¿Entiendes? Porque conmigo está en otro curso. ¿Ok? Entonces, los carbohidratos son varios tipos, ¿no? ¿Ok? Hay varios tipos de carbohidratos. Pero los que nosotros consumimos son polisacáridos, ¿no? Por lo general, obviamente, ¿no? Consumimos almidón, que es lo más frecuente que nosotros comemos. Que hay otros azúcares, que ya no necesariamente son polisacáridos, ¿no? Por ejemplo, está la sacarosa, ¿no? ¿Qué más está? ¿Ah? La fructuosa, ¿cierto? Entonces son azúcares que forman parte de de nuestra cocina culinaria, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ustedes deben tener en cuenta que para hacer nuestras funciones, la materia prima que necesitamos es el azúcar, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ustedes saben que en el sistema digestivo, ¿no? En el sistema digestivo, ¿ok? En el sistema digestivo, ¿ya? El alimento entra por la boca, ¿no? Ustedes ya conocen eso ya. Producto de la masticación, la lengua empuja el bolo, pasa a través del istmo de las fauces, ¿cierto? Sí. Baja por el tubo digestivo, ¿no? Y aquí hay una enzima que participa, se llama la amilasa salival, ¿cierto? Baja por el tubo. El pH del estómago es uno de los factores que va a limitar el proceso de degradación. Lo va a limitar, lo va a inactivar temporalmente, entre comillas, ¿correcto? Luego pasa por el intestino delgado, ¿no? Y por acá va a aparecer otra enzima muy parecida a la amilasa, que es la amilasa pancreática, ¿no? ¿Cierto? La amilasa pancreática, ¿no? Muy similar, muy parecida a eso. Actúa pues sobre los azúcares, ¿no? Y obviamente aquí vamos a encontrar otras enzimas como la disacaridasa, ¿correcto? Que lo que buscan es degradar el almidón, que es un polímero, que es una molécula compleja, ¿no? Formado por varios residuos de N moléculas de glucosa, que tienen enlace alfa 1,4 y alfa 1,6. ¿Cierto? ¿No? Entonces, al entrar, correcto, va a llegar, lo que se busca es hacer ¿qué cosa? Monosacáridos, ¿no? Eso es lo que busca, o se quiere, se necesita. Muy bien. Entonces, al tomar un sector de acá, ¿correcto? Encontramos algo así, ¿no? Se le llama el enterocito, ¿no? Entonces, vamos a encontrar, ¿no? Una parte que le llaman la membrana basal, ¿cierto? Otra parte que le llaman la membrana apical y otra parte que le llaman la membrana lateral, ¿cierto? Muy bien. Entonces, aquí está la glucosa, ¿cierto? Ahí está la glucosa. Entonces, la glucosa tiene que atravesar la membrana apical, ¿no? Entonces, la glucosa tiene que atravesar la membrana apical y llegar al torrente sanguíneo. Para eso, aquí va a haber ¿qué cosa? Va a haber acá unos canales, ¿no? Un canal, ¿cierto? Ese canal ya va a tener
Un GLUT. Correcto, va a tener un GLUT. ¿Cuál será ese GLUT? Hay varios GLUTs. GLUT 1, GLUT 2, GLUT, hasta el GLUT 3 se dice la bibliografía que hay. ¿No? ¿Cuál será el GLUT que estará acá? ¿El GLUT 1? ¿El GLUT 2? ¿El GLUT 3? ¿Cuál de ellos? ¿Ah? Puede estar el 1 o también puede estar el 2. ¿Está bien? Puede estar el 1, puede estar el 2. Facilita el ingreso de la glucosa y también va a ingresar, ¿qué cosa? Sodio. ¿No? ¿Está bien? Ingresa por un lado la glucosa y también por otro lado entra el sodio. ¿Ya? Entonces, esto de acá, así ven. Entra acá la glucosa, entra el sodio, luego se cierra, y por acá está la glucosa y por acá está el sodio y pasa, ¿no? Una vez que pasa, esto de acá se vuelve a abrir, así. ¿Está bien? Primero está así, luego se cierra y se hace así, ¿cierto? Para que pueda dar el pase. Una vez que ya pasó, vuelve a ser así, nuevamente, el canal. ¿Está bien? Muy bien. Entonces la glucosa está acá, ¿ven? Muy bien. La glucosa está ahí. Entonces resulta, cuando la glucosa ya está aquí, ¿correcto? Inmediatamente la glucosa se tiene que ir ¿a dónde? En primer lugar, se tiene que ir al páncreas. ¿También? ¿Por qué? Porque en el páncreas hay una célula, ¿no?, que produce, que son las células beta, ¿cierto? ¿Aló? Que se encuentran en los islotes de Langerhans. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si nosotros tomamos un sector de este páncreas y lo ampliamos, entonces tendremos acá la célula. Imagínate que esta es la célula. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Aquí, ¿quién va a estar? Aquí sí va a estar ¿quién? El GLUT 2. Ahí sí va a estar el GLUT 2. ¿Correcto? Entonces, la glucosa, al llegar acá, ingresa gracias ¿a quién? Al GLUT 2. ¿Correcto? Pero, internamente, la formación de la insulina empieza en los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso. ¿Está bien? Empieza en el ribosoma, ¿ya? En los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso. Y comienza con la proinsulina. ¿Ok? La cual se convierte en proinsulina, la cual se va ¿a dónde? Al aparato de Golgi. ¿Y qué contiene esta proinsulina? Contiene 3 elementos. Contiene la cadena A, la cadena B, ¿correcto? Y el péptido C, ¿cierto? O sea, tiene 3 segmentos de insulina. ¿Me entendieron así? ¿Puede volver a esquematizar lo de la cadena B y péptido C? Lo de ¿Listo? la... Ajá. ¿Quieres que lo vuelva a hacer? Sí, por favor. Tiene 3 segmentos. 1, 2, 3. ¿Me ven? Sí, gracias. Tienes la cadena A, la cadena B y el péptido C. ¿Ok? ¿Me ven? Algunos libros a esto le llaman alfa, beta y el péptido C. El alfa tiene 21 aminoácidos. El
beta tiene 30 aminoácidos y el péptido C tiene 35 aminoácidos. ¿Ok? ¿Entendió usted? Sí. Muy bien. Entonces, cuando está aquí en el aparato de Golgi, van a participar un paquete de enzimas llamadas las convertasas. Aquí van a participar un grupo de enzimas llamadas las convertasas, ¿no? Que son proteínas, el 1 y el tipo 2. Y también va a participar otro grupo de enzimas, ¿ya? Que es la carboxipeptidasa, ¿no? Tipo E. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a romper aquí y va a romper aquí. ¿Ok? Y entre la cadena A y la cadena B vamos a encontrar puentes de disulfuro. Puentes de disulfuro. Unidas en los residuos de cisteína. ¿Ya? Entonces, estas, ya separadas, se van a unas vesículas. Se van a unas vesículas. ¿Ok? ¿Sí me entienden? Se van a unas vesículas. Tienen así, ¿ven? Se van a unas vesículas. ¿A ver? Quiere decir que en estas vesículas yo tengo tres segmentos. El segmento A, el segmento B y el segmento C. ¿A ver? Entonces, cuando la glucosa entra, correcto, cuando la glucosa entra, se activan unas señales químicas que van a hacer que estas vesículas se puedan traslocar, o sea, se puedan movilizar hacia el sitio donde está habiendo el ingreso de glucosa. ¿Entiendes? Cerca de su membrana. ¿Para qué? Para que pueda promover, ¿qué cosa? La salida de ¿qué? De la insulina. ¿Me entendieron? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué parte? Allá. Cuando las convertasas cortan los extremos del péptido C, solamente se queda la insulina, pero también el péptido C. ¿Ok? Sin embargo, una vez que se ha hecho eso, se van a encapsular dentro de vesículas. Esas vesículas contienen los tres segmentos. Segmento A con 21 aminoácidos, el segmento B con 30 aminoácidos y el segmento C con 35 aminoácidos. ¿Ya? ¿Y por qué se traslocan? Porque está ingresando, ¿qué cosa? Glucosa. O sea, el que va a estimular la salida de la insulina es la alta concentración de glucosa en el interior ¿de quién? ¿De quién? De las células beta. ¿Ok? ¿Qué sale? Sale la insulina y la proteína C. Y la proteína C. ¿Correcto? Entonces, esta salida de insulina, su tiempo de vida es un tiempo de vida corta. ¿No? ¿Correcto? En cambio, la proteína C, su tiempo de vida es mayor. Por ejemplo, si acá demora 3 horas, ¿ya? Pero con 3 minutos, acá serán 30 minutos. ¿No? Eso quiere decir que constantemente se está produciendo insulina, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Gracias a quién? ¿Al estímulo de quién? De la glucosa que hemos ingerido, estimula, ¿cierto? A que estas vesículas que se están produciendo dentro, que contienen insulina, puedan ser traslocadas hasta la membrana de las células betas
y luego puedan ser liberadas la insulina. ¿Entendió usted? Pero también la proteína C se libera. Y la proteína C tiene un significado clínico. ¿Por qué? Porque como dura más, me va a permitir poder yo evaluar a un paciente que tiene de diabetes. Entonces, la proteína C, por el tiempo de duración en el torrente sanguíneo, me permite evaluar a un paciente, ¿qué cosa? Diabético. Que es diabético. ¿No? Me permite evaluar. Hay que tener en cuenta que la insulina se encuentra, esto es, algunos libros dicen de 60 a 100 y otros libros dicen de 60 a 110. Pues ahí, este es su marco. 60 a 110 miligramos por decilitro. La cantidad de insulina. ¿No? Entonces, se libera la insulina. ¿A dónde? Al torrente sanguíneo, ¿cierto? Pero sin embargo, tú sigues comiendo, ¿no? ¿Cierto? Entonces tú sigues comiendo, pero tu páncreas está actuando. ¿Por qué? Porque para poder liberar insulina, primero la glucosa se tiene que ir ¿a dónde? Al páncreas, ¿cierto? Para estimular y se pueda liberar la insulina. Ahora sí, la glucosa también se puede ir a otros tejidos, ¿cierto? Yo tengo una consulta. ¿El tema de resistencia a la insulina es antes o después de que ha llegado a la célula beta? Después cuando sale. Primero que cuando hablamos de resistencia estamos hablando de la diabetes tipo 2, ¿cierto? Entonces cuando hay diabetes tipo 2, ¿dónde se produce? Aquí, de lo que les he explicado. Aquí o en el proceso cuando la célula está acá. ¿Se da en el proceso de formación o después? ¿Qué es lo que entienden? Después. ¿Entiendes? Recuerda que yo te he dicho que la diabetes mellitus tipo 2 se da ¿por qué? Porque cada vez la célula te va exigiendo más, ¿cierto? Más cantidad, más cantidad. ¿Y qué va a ocurrir? Que en un momento el páncreas se va a cansar o no. Se va a cansar. O sea, ya no va a alcanzar la exigencia que le pide ya. ¿Entiendes? Y ya se genera esa resistencia. ¿Cómo estás, Diego? No se va a caer la pared, no te preocupes. Tranquilidad, tranquilidad. ¿Ya? Entonces, ya hay que tener en cuenta eso. ¿Ya puedo borrar esto? Bien. Copia. Jóvenes, copien porque hay cosas que cambian ahí en la diapositiva. ¿Qué es lo que lo controla en la diapositiva? La cisteína permite unir los puentes disulfuro. ¿Eso qué le brinda? Una mayor estabilidad a la insulina. ¿Entiendes? Los puentes de disulfuro le brindan una mayor estabilidad a la insulina. ¿Ya? Recuerda que la insulina, la proinsulina, su peso es de 11,5 kilodaltons. Pero cuando pierde la proteína C se separa, la insulina por sí ya pesa 5,5 kilodaltons. ¿Está bien? Mira cuánto se redujo. La proinsulina tiene A, B y C. La sumatoria de los tres pesa esto. Cuando viene la convertasa y corta, correcto, obviamente que el peso tiene que bajar, es por lógica, ¿cierto? Entonces baja hasta 5,5 kilodaltons. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y por qué es importante que ustedes sepan la concentración de insulina? ¿Por qué? Porque uno de los problemas que uno puede sufrir cuando habla de diabetes mellitus también puede ser el problema de un tumor, ¿cierto o no? ¿O no? ¿El tumor puede estar asociado o no? Un tumor pancreático a nivel de las células betas. Claro. Pero hay una relación que se establece. Bajos niveles de azúcar y una elevada producción de insulina. Esto conlleva a que hablemos de un insulinoma.
un insulino. Baja cantidad de azúcar, un paciente hipoglicémico con una alta cantidad de insulina tiene un problema de insulino. ¿Ya? Además de eso, podemos asociarle que el problema de la diabetes mellitus tipo 1 puede estar asociado también a esto de acá, al CMH, que es el complejo mayor de histocompatibilidad. Cuando lleven su inmunología, lo van a ver creo en micro, ahí les tienen que explicar esto. Hay 3 complejos: el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 y el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 3. 3 tipos de complejos hay. Y este complejo está relacionado con la diabetes mellitus. ¿Ok? El tipo... ¿Qué tipo qué? El 1. El 1. ¿Ya? ¿Puedo borrar? ¿Sí? Para seguir. Todavía. Biólogo